Ya, entonces, como les comentaba la anterior clase, hemos ido viendo esto del algoritmo del K-Center, que era el básico, ¿no? Que, que un poco cerraba esta idea de armar grupos, pero basados en que nosotros definimos la cantidad de grupos. En la anterior clase habíamos visto esto del algoritmo del K-Center, habíamos programado una función que sí, digamos, funcionaba relativamente bien. Ustedes tenían un trabajo aquí de tratar de optimizar este código, ¿no? Tratar de optimizar el código, cómo se puede hacer mejor. Pensar en un gráfico que podría adecuarse a esto y después, bueno, hacer además una función que devuelva los centroides, ¿no? Eso ha tratado de simular por lo menos el segundo paso y el primero a algo de lo que hace el comando propio del ERE, ¿no? El camins, digamos, del ERE que hace esto. En el fondo, nuestro interés es tratar de entender claramente lo que hace el K-Center, digamos, ¿no? A partir de la programación que nosotros hagamos. Entonces, el día de hoy un poco vamos a entrar a algunos temas particulares de esto del método K-Center. Y nuestra parte está denominada este concepto de validación de los clusters, ¿ya? Vamos a tratar de entrar a una discusión bueno, está bien, existe el método de los clusters, pero la pregunta es, bueno, pues, ¿qué tan válido es esto, digamos, ¿no? Eh, ¿Funciona, no funciona? Y la pregunta general acá es esta, ¿no? Es, bueno, la estructura de los clusters es aleatoria, o sea, está funcionando, estamos haciendo esto bien, ¿no? Entonces, esta parte de la validación de los clusters en realidad tiene dos pedazos, ¿ya? Tiene dos pedazos. Eh, o tiene dos partes, si quieren, ¿no? La primera parte es ver si efectivamente el clúster, esta agrupación, funciona, sirve, digamos, está haciendo lo que tiene que hacer, dividir en grupos que sean diferentes y que de alguna manera esto sirva para tomar alguna decisión o hacer algún tipo de análisis de, con los grupos separados, digamos, ¿no? Esta es una de las primeras partes que hay que discutir. Eh, y lo segundo que hay que discutir acá es, ¿dónde estás? Bueno, creo que no está acá, ¿no? A ver, se los voy a poner acá directamente. La primera parte es, bueno, si la estructura de los clústeres es aleatoria, es decir, funciona, está haciendo lo que tiene que hacer. Y en esta idea de los K-centers, la segunda pregunta, bueno, es, ¿cómo definimos K, ¿no? ¿Cómo definimos el valor de K? ¿No? ¿En qué momento pensamos que el valor de K es el mejor de los valores que hemos llegado a tener? ¿No? Esa es una segunda pregunta, digamos, válida en este caso, ¿no? ¿Cómo definimos el valor de K o cómo finalmente elegimos este valor? Y esta de la estructura si la estructura de los clústeres es finalmente aleatoria. Ya, entonces, para responder la primera pregunta, que es esto de la estructura si de la estructura de los clústeres es aleatoria o funciona, existe un coeficiente, que es este coeficiente de siluetas, ¿no? Es un coeficiente de silueta que es un indicador para cada uno de los individuos, es un indicador para cada uno de los individuos que trata de identificar si los clústeres que hemos armado finalmente tienen una estructura buena, digamos, ¿no? Este concepto de aleatorio significa que si finalmente los clústeres que estamos armando están generando esas distancias que nosotros esperábamos, ¿no? En el algoritmo, ¿qué hacíamos? ¿No? La idea era generar grupos lo más cercano a centroides, ¿no? Lo más cercano a centroides, de tal manera que las reasignaciones que nosotros hagamos, digamos, de las observaciones en base a esos centroides, ya no sean necesarias, es decir, que hemos creado nubes de puntos que de alguna manera nos describen una asociación correcta, ¿no? La pregunta de esto es, bueno, si esa asociación correcta está funcionando, ¿no? Efectivamente nos divide a la población, ¿no? Entonces, en este punto vale la pena
explorar este indicador que justamente nos va a decir si lo que estamos haciendo está bien, ¿no? Este coeficiente de silueta tiene esta forma, ¿no? BI menos AI sobre el máximo entre AI y BI, ¿no? ¿Quién es AI y quién es BI? Para empezar, AI, ¿no? ¿Quién es el AI? ¿no? El AI básicamente es la distancia, ¿no? Es el promedio de distancia a todos los objetos en el mismo clúster. Entonces, agarramos a cada uno de los individuos, calculamos la distancia de este individuo a todos los elementos del mismo clúster, ¿no? Una distancia a todos los individuos del mismo clúster, y a eso le sacamos el promedio. Ese vector, ese valor, está bien. Ese valor básicamente es el AI, ¿no? Ese valor es el AI. ¿no? Es el promedio de la distancia a todos los objetos en el mismo clúster. Después tenemos el BI, ¿no? El BI. El BI es un poco, es el antagónico del AI y dice, para cada una de las observaciones, sí, sacamos las distancias a todos los objetos de los otros clústeres, ¿no? Sacamos el promedio de a todos los objetos de los otros clústeres y a eso le sacamos el promedio, ¿no? Ese finalmente es el BI. Entonces el AI nos está marcando como que la distancia promedio a los individuos dentro del mismo clúster y el BI me está sacando la distancia promedio a todos los observaciones de los otros clústeres, ¿no? Todas las observaciones de los otros clústeres. Obviamente el mejor escenario, ¿no? Si esto estuviera funcionando bien, es que los AIs deberían ser muy cercanas a cero, ¿no? Si el AI es muy cercana a cero, estamos diciendo que la distancia del individuo a los otros individuos es nula, digamos, es decir, realmente se parecen demasiado, son muy iguales, ¿no? Son muy parecidos los individuos dentro de un clúster, ¿no? Y esperaríamos que el BI sea lo más grande posible, ¿no? Es decir, que la distancia del individuo hacia los otros es muy fuerte. Es el mejor escenario si el clúster está funcionando. Si no está funcionando, entonces nuestros clústeres no necesariamente están haciendo lo que tienen que hacer, que es dividir a la población, ¿no? Entonces, este coeficiente de silueta, que es este SI, se lo obtiene de esa manera, digamos, ¿no? Si es que ustedes notan, el coeficiente finalmente tiene un recorrido de menos 1 a 1, ¿no? De menos 1 a 1. ¿En qué casos este coeficiente es negativo? ¿En qué casos este coeficiente sería negativo? ¿no? Cuando el AI es más grande que el BI, que no debería pasar, ¿no? Es un mal escenario, digamos. Que el AI sea más grande que el BI es un mal escenario. En el mejor de los casos, ¿qué esperaríamos? Que el AI sea más pequeño que el BI, que la distancia o el promedio de distancias a los individuos dentro del mismo clúster sea mucho más pequeño que las distancias a los individuos de los otros clústeres. Eso es lo que esperamos. Entonces, el mejor escenario es que el AI sea menor al BI, ¿no? Sea menor al BI. Entonces, nosotros esperamos que mientras más cercano a 1 sea este SI, es mejor. Mientras más cercano al menos 1, esto es peor, ¿no? Esa es la idea, básicamente. Acá justamente se los pongo esta relación. El mejor escenario, o sea, lo que se espera es que el AI sea menor al BI, que es el mejor escenario. Y también esperamos que los AI sean cercanos a 0, ¿no? Esperamos que los AI sean cercanos a 0. Lo bueno es que no vamos a tener que programar este coeficiente de silueta. Podríamos hacerlo. En el fondo vamos a prescindir de esa programación, si no vamos a un poco enfocarnos en el resultado, dado que ya sabemos cómo funciona el método. Estas son cosas anexas al método que nos van a servir para identificar si todo está en orden, todo va bien. Entonces, como en la anterior clase voy a correr esta línea de acá, voy a generarme una base de datos con 3 valores aleatorios, con 3 variables aleatorias, una X, una Y y una Z. Una X, una Y y una Z. Voy a generarme eso para que tenga esa base de datos cargada en el sistema. Tengo una base de datos de 100 individuos con 3 variables que son exclusivamente aleatorias, por ejemplo, ¿no? Son exclusivamente aleatorias.
el X, Y y Z, no hay una dependencia. Son independientes porque son variables aleatorias de manera que se han generado de manera aleatoria y de forma independiente. Entonces, eh, estas tres variables son independientes. Entonces, aquí es una buena pregunta si los clústeres que se arman sobre esta base de datos tienen algún tipo de sentido o utilidad, por ejemplo, ¿no? Y eso nos debería revelar este coeficiente de silueta, ¿no? Entonces, voy a utilizar esta librería cluster, que es justamente la que tiene esta función de la silueta incorporada. Es la que tiene justamente esta función incorporada. ¿Cómo funciona esto para verlo gráficamente? Voy a correr el comando camis, que era el que nos devolvía voy a utilizar el camis, podría haber utilizado el que nosotros hemos programado, pero el camis por un tema de que está más optimizado en realidad, ¿no? Y voy a crearme un clúster que tenga justamente tres clústeres, ¿no? Voy a utilizar el camis sobre la base de datos y que tenga tres clústeres. Eso lo guardo en el objeto ahí acá, digamos. Y lo que hago acá básicamente es utilizar el comando silhouette, ¿no? Este comando silhouette, que me va a permitir tener acceso a estas SIs. Y tiene que recibir dos argumentos. Tiene que recibir dos argumentos este comando silhouette. La asignación de los clusters, que lo tengo en acá, esos clusters, digamos, ahí. Y le tengo que dar también la matriz de distancias, ¿no? Esta matriz de distancias la voy a utilizar justamente para sacar la distancia a sus clústeres más cercanos y a los clústeres que no están en su mismo clúster, digamos, la distancia a los objetos cercanos del mismo clúster y la distancia a los objetos de otros clústeres, ¿no? Para eso voy a utilizar esta distancia. Esto yo lo almaceno finalmente en el objeto S, lo almaceno en el objeto S y hago el plot, ¿no? Hago el plot. Esto es bastante interesante en el sentido de que me va a resumir de manera sencilla cómo se está comportando este coeficiente de siluetas. Como hemos dicho, el mejor escenario es que sea muy cercano al 1 y sea sea muy cercano a 1, digamos, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, este es el gráfico de siluetas. Este es el gráfico de siluetas. Lo que nos está mostrando en el fondo, igual podría verlo acá en la consola, ¿no? Si lo pongo simplemente S. El S en el fondo me está mostrando la distancia, si quieren. Ahí está el índice de silueta para cada una de las observaciones, de estas 100 individuos que tengo en esta base de datos y su coeficiente de silueta, por ejemplo, ¿no? Hemos dicho si es bastante cercano a 1 está bien. Si es positivo también está bien, pero la idea sería mientras más cercano a 1 mejor. Y si es negativo es el peor escenario, digamos, ¿no? Los negativos dice que la distancia a los individuos de otros clústeres es mejor que la distancia a los individuos de su propio clúster, digamos, ¿no? Entonces aquí los negativos son cosas malas, digamos. Y el gráfico lo que me va a mostrar es el promedio de ese gráfico, el promedio del índice de siluetas, ¿no? De este coeficiente de siluetas, perdón, ¿no? Entonces me dice, tú tienes tres clústeres. El primer clúster tiene 26 individuos y el promedio de su índice de silueta es de 0,21, ¿no? Es de 0,21. El segundo clúster tiene 43 observaciones y el promedio del índice del coeficiente de siluetas es de 0,18. El tercer clúster tiene 31 observaciones y el promedio del coeficiente de siluetas es de 0,28. Acá claramente podemos ver que ninguno de los tres grupos está alcanzando un valor de 1, digamos, ninguno tiene un valor de los interesantes o los importantes. Lo segundo que uno puede ver es que los tres clústeres están generando un coeficiente de silueta muy parecido, ¿no? Un coeficiente de silueta muy parecido, es decir que son... Ahora, esto nos puede revelar una cosa, que es que los clústeres por ahí se parecen demasiado, digamos, ¿no? O sea, no están
no están discriminando de una forma buena, digamos, ¿no? Entonces, este gráfico tiene un poco esa precisión, tiene esos dos objetivos, ¿no? Mostrarnos el valor del S y mostrarnos un poco cómo está trabajando estos clústeres que estamos armando. El mejor escenario aquí sería si es que el índice de siluetas fuera algo diferente entre estos tres, que no está sucediendo en este caso. Los tres tienen coeficientes de siluetas parecidos. Es decir, que en el fondo estos clústeres están generando grupos que no son tan diferentes entre ellos, digamos, ¿no? Es decir, que son grupos muy parecidos, con una estructura interna muy parecida. Y eso no es un muy buen resultado. Ahora, esto es algo que se esperaba, es algo que se espera, dado que esta base de datos ha sido generada exclusivamente a partir de variables aleatorias independientes, ¿no? Entonces, era de esperar que nos diga que el índice de siluetas no es muy bueno el clúster que se está logrando acá, por ejemplo, ¿no? Y ese es un primer resultado en este punto, por ejemplo, ¿no? Acá nosotros podríamos tratar de hacer algo muy similar, pero con otra base de datos para ver si esto se mantiene, por ejemplo, ¿no? Para ver si esto se mantiene. Eso sería interesante y probar, digamos, este coeficiente de siluetas con otra base de datos y ver qué es lo que sucede. Acá para eso, por ejemplo, puedo utilizar hay una base de datos, si no me equivoco, que es la Data Iris. Vamos a ver si está funcionando. Es una típica para este tipo de cosas. Esta base de datos Iris, ¿no? Que acabo de cargarla, es un ejemplo típico en este tipo de problemas, en la que de alguna manera ya en el fondo hay una variable de interés, digamos, ¿no? Esta base de datos Iris es una colección de información de plantas, digamos, de diferentes medidas, sobre 150 plantas. Y nos muestra justamente el largo, el ancho, digamos, del pétalo, del sepal. Y además lo bueno de esto es que hay una quinta variable, que es esta de especies, que ya podría ser justamente una clasificación natural de esto, digamos, ¿no? Entonces nosotros esperaríamos que dada o condicionado a la especie, debe dar algún comportamiento de estos cuatro, ¿no? Ese sería un poco un supuesto ahí. Pero ¿qué tal si nosotros calculamos el coeficiente de silueta sobre esta base de datos, ¿no? Que ya es un poco más real, digamos. Acá no deberíamos tener problemas con lo que aparecía en nuestro anterior gráfico, digamos, ¿no? Entonces aquí podemos ver cómo funciona efectivamente este coeficiente de siluetas. Entonces hacemos, ¿no? Sobre la base de datos Iris, podemos hacer un ejemplo acá. Sobre la base Iris, ¿no? Voy a hacer el mismo procedimiento, digamos. Voy a crear un clúster, voy a hacer un camins. Voy a hacer un camins de esta base de datos Iris. Voy a considerar todo menos la última columna, porque la última columna es una variable cualitativa, ¿no? No me interesa esto de la especie, entonces esta la voy a obviar, la columna 5 la voy a obviar. Y voy a formar igual que antes, voy a formar por decir, o incluso, ¿no? Por ejemplo, si se dan cuenta, acá tengo una, dos, tres, bueno, tengo tres tipos de especies. Puedo igual generar un K igual a 3, digamos, pensando que en el mejor de los casos quisiera emular tal vez esta clasificación natural basada en estos cuatro cuantitativas, ¿no? El resultado de esto, perdón, es K igual a 3, simplemente voy a poner 3. Ahí está, por ejemplo, la clasificación que logra sobre esta base de datos Iris. Esto yo lo voy a guardar en un objeto auxiliar. De ese objeto auxiliar, el único que me interesa justamente es este clúster, el clúster de la asignación. Después voy a copiar exactamente esto. Pero acá lo que tengo que decirles es que del objeto auxiliar utilice la información que viene en el clúster y utilice la distancia, calcule la matriz de distancia sobre la base de datos Iris, pero sin considerar la columna quinta, ¿no? Entonces, nuevamente cargo la base de datos Iris, si quieren, para repetir el proceso. Cargo la base de datos Iris,
calculo las distancias con el camis, con 3 clústeres, y finalmente calculo el coeficiente de siluetas. Hago el plot. Y este es el plot para los 150 observaciones para estos casos, ¿no? Entonces, lo primero que hay que observar acá es, por ejemplo, que sí hay un comportamiento diferente al anterior, digamos. Hay grupos que son, si quieren, tienen un comportamiento mejor. Por ejemplo, el grupo 2 tiene los índices de silueta o los coeficientes de silueta más altos. Es decir, que la información ahí adentro se parece realmente mucho. Después tenemos estas otras dos clasificaciones, ¿no? Tenemos el clúster 1 que tiene un coeficiente de silueta de 0,45, que no está mal, ¿no? Normalmente coeficientes de silueta muy cercanos a 0 o negativos, los negativos son los peores, pero cercanos a 0, no sé, 0,10, 0,20 son malos coeficientes de silueta, es decir que el clúster no está funcionando muy bien, no está funcionando bien. En este caso, el coeficiente de silueta para el clúster 1 es de 0,45 y para el clúster 3 es de 0,42, ¿no? Son valores buenos, no son valores, digamos, cercanos a ceros o negativos, así que podemos decir que la clasificación está funcionando relativamente bien, y la clasificación es muy buena para el clúster 2, eso sí podemos decir, porque el coeficiente de silueta es ahí bastante alto, ¿no? De 0,80. Si nosotros vemos ahí la base de datos, vemos el S, el coeficiente de silueta para esta 150, van a ver que la mayoría de los datos son bastante altos. Hay casos, ¿no?, donde son bastante bajos, es decir que el B está pesando mucho, este B está pesando mucho, en ese caso es cuando es bastante cercano a 0. Este 0,11, por ejemplo, es un valor malo, que en promedio de alguna manera se arregla y llega a un 0,45, pero hay esos casos que seguramente están en la frontera de la base de datos. Pero después, por ejemplo, son valores relativamente altos, buenos, digamos, ¿no? No hay valores negativos como en el anterior caso, ¿no? No hay valores negativos como en el anterior caso, eso es una buena señal. Y el coeficiente de silueta funciona básicamente de esa forma, ¿no? Nos da una idea de cómo está sucediendo esto, ¿no? Entonces, el coeficiente de silueta puede ser una buena aproximación para tener una idea de cómo se están comportando la información, pero no llega a ser suficiente para responder los dos grandes problemas de validación, ¿no? El primer gran problema de validación es justamente esto de la estructura de los clústeres, que nos puede dar una idea de esto, pero este primer problema viene a ser, si quieren, completo, a tener la respuesta completa cuando nosotros definimos el valor de K, ¿no? Ahora, discrecionalmente, nosotros hemos puesto 3. Pues la pregunta sería, bueno, 3 es suficiente, ¿no sería mejor trabajar con 2, con 1? Trabajar tal vez con 5, con 6, con 7. ¿Cuál es el valor de K óptimo, ¿no? Esa es un poco la pregunta. Y ahí, uniendo estos dos problemas, vamos a poder solucionar justamente eso, digamos, ¿no? Y el coeficiente de siluetas nos va a ayudar justamente a definir cuál es el valor K óptimo. Pues el valor K óptimo va a ser justamente cuando obtengamos un coeficiente de silueta más alto, ¿no? Esa va a ser como que la respuesta directa, ¿no? Cuando el coeficiente de silueta en promedio sea el más alto, ese es el K que nosotros tenemos que elegir finalmente, ¿no? Ese es el K que nosotros tenemos que elegir finalmente. Entonces, antes de seguir a ese paso del valor de K, incluso acá, por ejemplo, con este coeficiente de silueta, nosotros podríamos, ¿no?, si es que nosotros vemos qué está contenido en el S, en el fondo este coeficiente S no es nada más que una base de datos con esta información, digamos, ¿no? Clúster, sus vecinos más cercanos, y bueno, todo esto de esto y el coeficiente de siluetas, ¿no? Entonces yo podría, por ejemplo, del coeficiente de siluetas, sacarle el promedio general, ¿no? Que igual está acá, seguramente, ¿no? Acá está, ¿no? Por ejemplo, el promedio global de las 150 observaciones, el promedio global de este coeficiente de siluetas es de 0,55 para 3 clústeres.
si nosotros hacemos esto para más clusters, por ejemplo, ¿qué tal si yo repito este procedimiento y yo le digo, bueno, que no sean 3 clusters, ¿qué tal si ahora son 5? ¿No? ¿Qué tal si ahora son 5? Compilo otra vez auxiliar, S y plot, ¿no? Auxiliar, S y plot. Ahora para 5. Para 5, el coeficiente de silueta ha bajado a 0,49. Lo que me está revelando que 5 no es bueno, 3 es mejor que 5. ¿Qué tal si yo ahora pruebo para 4, por decir, ¿no? El auxiliar, el S y el plot. Para 4, el coeficiente de silueta es 0,41. Es peor que para 5. Y acá claramente el 3 está siendo el mejor, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tal si yo digo, bueno, 2, digamos, ¿no? Grafico los mismos. Para 2, por ejemplo, para 2 grupos, el coeficiente de silueta es de 0,68. Pareciera que 2 grupos es suficiente, por ejemplo, porque está generando un coeficiente de silueta mejor que el de 3, mejor que el de 4, mejor que el de 5. Entonces, el coeficiente de silueta puede ser un buen indicador para generar esto, ¿no? ¿Qué tal si ahora elijo 7, ¿no? En algún punto este coeficiente de silueta debería mejorar. Para 7, el clúster no funciona y el coeficiente de silueta ha bajado a 0,36, ¿no? Es mucho peor ahí, por ejemplo. No, tampoco es una buena idea. Entonces, este coeficiente de silueta es útil para hacer esta definición, justamente. Entonces, antes de entrar a un algoritmo que podría ser más útil para ver esto, vamos a conocer otra particularidad de estos de los métodos K-Center, ¿no? Existen bastantes aproximaciones a definir cuál es el centro de estos clústeres que vamos a armar. Nuestro programa que habíamos armado en la anterior clase nos permitía definir dos tipos de centro. Que un centro sea la mediana, o el centroide coincide con la mediana, o el centroide puede ser la media, digamos, ¿no? ¿Quiénes son esos centroides finalmente, ¿no? K-means está orientado a que los centroides provengan de la media, y el método K-medians está orientado a que los centroides provengan de las medianas, ¿no? Dentro de estas discusiones de qué centroide es mejor, existe un concepto que se denomina el medioide, ¿no? Los medoides, ¿no? Este medoide, que es un poco la medida más robusta para elegir el centro. Ya es la medida más robusta para elegir el centro. La media lo que hace es obtiene el valor promedio y eso es justamente el punto medio del clúster, digamos, ¿no? La mediana también es otro punto y ese sería el punto medio del clúster, digamos, ¿no? El medoide es otra manera de definir un punto medio dentro de los clústeres que nosotros estamos definiendo, ¿no? ¿Cuál es la definición del medoide, no? Es el punto de datos que es menos diferente de todos los otros puntos de datos, ¿no? A diferencia de los centroides comúnmente llamados, digamos, que utiliza la media o la mediana, el medoide tiene que ser uno de los puntos originales, ¿no? Tiene que ser uno de los puntos originales. Entonces, ahí es justamente la diferencia del medoide respecto a los centroides que normalmente se usan. Y para entender cómo funciona esto, puedo simplemente mencionarles, digamos, ¿no? Para la base de datos Iris, le puedo pedir 3 clusters, ¿no? 3 clusters. Si veo yo el auxiliar, estos son los centroides que vota justamente el método K-means, ¿no? Vota las medianas, perdón, vota las medias, vota justamente los centroides para los 3 clústeres que habíamos elegido nosotros. Este vector que está acá, ¿no? Este vector con cuatro posiciones, son los puntos medios, o sea, basados en el promedio de cada uno de los clústeres, ¿no? Entonces, saca básicamente de todos los individuos que pertenecen a cada uno de los clústeres, le saca el promedio de cada una de las variables y a ese le llama el centroide, ¿no? Centroide basado en la media o centroide basado en la mediana, digamos, ¿no? Esos son los centroides. ¿Qué es lo que dice el medoide, ¿no? La lógica del medoide dice que estos puntos medios
tienen que ser un vector de información, ¿no? No puede ser calculado a partir de un proceso aritmético, si quieren, sino tiene que corresponder a una de las observaciones, ¿no? Tiene que corresponder a una de las observaciones de los datos. En el fondo, si es que yo veo la base de datos Iris, el medoide, por ejemplo, para el clúster 1 o para el clúster 2, tiene que ser una de las filas dentro de esos clústeres, ¿no? Este puede ser un medoide, este puede ser un medoide, este puede ser un medoide, ¿no? La condición para que sea medoide es que tiene que ser, si quieren, la fila o el punto en este caso, ¿no? Esta observación no tiene que ser la fila, de tal manera que sea el menos diferente de todos, ¿no? Tiene que ser el menos diferente de todos. Es decir, el que se parezca a todos, ¿no? Entonces, ese es el medoide formalmente. Hay bastantes algoritmos para generar al medoide, para identificar al medoide. Y lo bueno es que en el R ya hay una función que justamente está orientada exclusivamente a trabajar con el medoide, ¿no? Está exclusivamente orientada a trabajar con el medoide. Entonces, para eso, por ejemplo, vamos a utilizar esta función PAM. Esta función PAM, la función PAM está... esta función PAM es una función de la librería cluster. Es una función de la librería cluster que está orientada a calcular el método de K-center, pero considerando a los medoides como centros, ¿no? Los medoides son justamente los centros en este caso. La lógica sigue siendo la misma. Podemos calcular distancias euclidianas o distancias de tipo Manhattan. La diferencia es que para nosotros los medoides ahora son los centros de los clústeres, ¿no? Ese es nuestro objetivo. Entonces, ¿cuál sería la variación para el PAM, digamos, en nuestro algoritmo? Es que en el algoritmo decía, bueno, partimos la partición de las observaciones en K grupos. A partir de eso se obtiene el vector de promedios de cada grupo, ¿no? Ya no hacemos nosotros eso, ¿no? Ya no obtenemos el promedio de cada grupo. Nosotros deberíamos obtener al medoide de cada grupo para proseguir con los siguientes pasos, ¿no? Entonces, el algoritmo para obtener el medoide ya es algo que se discute, digamos, dentro de estos otros métodos de partición, ¿no? Que lo bueno es que esta función PAM ya tiene automatizada eso, ¿no? Ya tiene automatizada justamente eso. Entonces, acá podemos tratar de comparar eso, ¿no? En esta función PAM que tengo aquí abajo. Puedo decirle, bueno, PAM de la base de datos de la BD que tenía antes. PAM de BD con 3 clústeres, ¿no? Y aquí están los medoides, ¿no? Primer medoide, segundo medoide, tercer medoide. ¿Cuál es la diferencia de esto? Es que estos medoides pertenecen a los datos, son filas que están en los datos. Aquí me está diciendo, este medoide pertenece al individuo 63 de tu base de datos, este otro medoide representa al individuo 74 y este otro medoide representa al dato 9 de la información, ¿no? Que no necesariamente va a coincidir, o sea, no tiene que coincidir en realidad con los centroides que obtiene el método K-means, por ejemplo. No va a coincidir con este método. Pongo K igual a 3 ahí y van a ver que en este caso, perdón, no es K. Entonces ahí, por ejemplo, voy a ver los medoides de este método y aquí voy a ver los centroides del K-means, digamos, ¿no? Entonces, si ustedes tratan de percibir, digamos, acá y acá, la diferencia es clara, digamos. Por ejemplo, en este caso, el clúster 3 está tratando de parecerse al clúster 2 de este caso, por ejemplo, ¿no? El clúster 3 en este caso está tratando de parecerse un poco, seguramente es el centroide que genera lo más parecido a lo que generaba este medoide, por ejemplo, ¿no? La diferencia es que el medoide, esta fila necesariamente está en los datos, ¿no? Esta fila representa al individuo 74. Ahora, ¿cuál método es mejor? Si el medoide o los centroides, ¿no? Ahí la respuesta de la literatura es que los medoides son más robustos que el K-center, ¿no? ¿Por qué? Porque pertenece a la información, ¿no? Pertenece a la información y muchas veces, los centroides que provienen de las medias pueden estar afectadas por valores extremos y todo esto, ¿no?
Entonces, en una especie de orden de qué es mejor, el medoide es un mejor K-center, no es un mejor K-center utilizar un medoide. Después le sigue la mediana, que es otro de los buenos resultados que también puede obtenerse, porque igual de alguna manera lidia con estos valores atípicos. Y después finalmente está utilizar las medias, ¿no? El K-means, ¿no? Entonces, pero el medoide es uno de los, es el mejor en realidad de estas medidas para dividir los clusters. Ahora introduzco esto del medoide porque hay una función que nos va a permitir justamente elegir al K de mejor forma, eh, empleando el concepto del medoide, ¿no? Empleando el concepto del medoide. Entonces, me voy acá a esta parte del... Me voy acá a esta parte del... ¿Cuál es el óptimo para acá? Hay una librería que trabaja justamente con este PAM, que trabaja justamente con este otro comando PAM, que es la librería FPS, que es una librería optimizada para estos procesos de cluster, ¿no? Pues, la librería FPS, ¿no? Flexible Procedures for Clustering, ¿no? Entonces, es una librería optimizada para estos procesos. La voy a compilar acá, la voy a leer. Leo la librería. Después, bueno, la base de datos Iris ya la tenemos cargada. ¿Cómo funciona esta librería? Tiene un comando que se llama el PAMK, donde le doy la base de datos, le estoy dando el iris sin contar la última posición, que es justamente las especies, que no importa. Y en la variable kRange le doy el valor de K para los cuales quiero que haga el testeo del mejor valor de K. Este de criterio está en realidad asociado al criterio que uno puede verificar para decidir el valor de K. En este caso, por defecto, está el coeficiente de silueta. Hay otros, por ejemplo, ¿no? Basados en análisis de varianza, digamos, pero esto de silueta es uno de los más flexibles y más sencillos de entender. Y bueno, acá le estoy diciendo que use la librería PAM, que en realidad ya está especificada ahí, digamos, ¿no? Esta la compilo y finalmente veo el resultado en sol. Y ahí está corriendo, por ejemplo, esta librería. De los resultados que tenemos ahí, ¿no? De los resultados que tenemos ahí, el más importante es justamente este crit de acá, ¿no? Este valor crit. Entonces, la ventaja de este PAMK es justamente que ya trabaja con los medoides y yo le puedo dar un rango de Ks para que me diga cuál es mejor, ¿no? Entonces, si ustedes ven de esta salida que está acá, esta es la que me interesa en realidad para definir esto. Y lo que el área ya ha hecho es, dado el mejor valor de silueta, del cociente de silueta, ya ha construido los clusters, ¿no? Ya ha construido los clusters. Pero si yo quiero navegar sobre esos posibles valores que había, van a ver que del 2 al 10, esta es la construcción, ¿no? Del 2 al 10. 8, 9, 10, ¿no? Y van a ver que justamente el valor más alto se obtiene justamente acá, ¿no? Con el 0.68. Con el 0.68. Entonces me está diciendo que la mejor aproximación justamente es para el clúster 2, o sea, con K igual a 2, se obtiene un coeficiente de silueta de 0.68, ¿no? Ese es el mejor escenario. Un coeficiente de silueta de 0.68. ¿Qué más me está marcando esto? Bueno, básicamente eso. También puedo explorar los otros valores, que en ninguno de los casos se acerca, digamos, al 0.68. Podría ser algo muy parecido, por ejemplo, para la base de datos que nosotros teníamos, ¿no? Para la BD, que tenía 3 clusters, le voy a decir, bueno, que el rango de los clusters, ¿qué tal si es igual, no sé, igual de 2 a 5, por decir, dado que tengo menos casos? Por defecto van a ver que no es necesario poner esto del criterio, no es necesario poner esto del criterio. Por defecto el criterio es ASW, ¿no? Si vemos el ASW es justamente
¿Dónde estás? Hay varias medidas de similaridad ahí que pueden ver, pero el ASW está relacionado al coeficiente de la silueta, ¿no? Por definición está justamente el promedio del coeficiente de silueta, dice, ¿no? Que es justamente este valor que inicialmente ponemos. Ya, entonces no es necesario especificar el criterio. Acá el usepam sí le puedo poner usepam true, dado que quiero que utilice el PAM que construye a partir de los medoides. Hacemos correr esto lo voy a eliminar, que es un problemita de salida, ahora otra vez, ahora sí. ¿No? Me está diciendo de 2 a 10, la mejor decisión de clúster es tomar 4, ¿no? Es igual a 4. La mejor decisión es 4 y seguramente acá en el caso de 4 estamos logrando un coeficiente de silueta de 0.24, ¿no? Que es el mejor de los escenarios. Que sigue siendo medio malo, ¿no? Sigue siendo medio malo porque es un coeficiente de silueta bajo, ¿no? Puedo decir, bueno, ¿qué tal si esto extiendo a 10, digamos, ¿no? De 2 a 10. De 2 a 10 sigue siendo 4 el mejor número para los clusters, ¿no? Sigue siendo 4 el mejor número para los clusters. Podría ir subiendo más, digamos, ¿no? Entonces, pero lo bueno es que ya tenemos un criterio para utilizar esto, ¿no? Existen otras formas, por ejemplo, con utilizar análisis de varianza, pero a veces no resulta tan... lo bueno de esta librería es que ya está programada, digamos, ¿no? Uno podría utilizar y calcular el coeficiente de correlación intracluster y sobre eso, digamos, un poco mirar para ver qué tal, ¿no? Entonces, ahí, digamos, hay diferentes discusiones sobre qué es lo mejor en este caso, digamos, ¿no? Lo bueno de esto es que el coeficiente de siluetas ya está programado, ¿no? Ya está programado, que es uno de los más usuales para este tipo de cosas. Si quisiéramos utilizar el coeficiente de correlación intracluster, entonces tendríamos que programar esto del análisis de varianza para calcular después el coeficiente de correlación intracluster y tratar de que eso funcione para diferentes valores de K, por ejemplo, ¿no? Y ahí la recomendación a veces es, bueno, este K finalmente puede ser un valor completamente dado por el programa, ¿no? En este caso, si yo esto lo pongo y lo automatizo, me va a decir que 4 es el número óptimo. O también yo lo puedo definir en base a alguna necesidad propia, digamos, ¿no? Yo necesito clasificar esto en 3 y por tanto K puede ser 3, digamos, ¿no? Con fines de que con eso yo puedo clasificar esto de mejor forma, ¿no? Entonces, K puede ser muy, muy automático a partir de esto, ¿no? Utilizando el PAM-K. O también podría ser definido por el usuario, digamos, ¿no? En base a alguna necesidad propia, ¿no? En algún trabajo, por ejemplo, de tesis que alguien utilizó esto, dado, digamos, ellos querían sí o sí discriminar en 3 grupos, entonces su argumento para el valor de K era completamente operativo, ¿no? Nosotros necesitamos 3 grupos, dado que tenemos 3 brigadas de campo y presupuesto para 3 brigadas para que hagan eso, digamos, ¿no? Y, y, y ya, digamos, ¿no? Entonces, en este caso, es decisión más de ustedes, digamos, ¿no? Si es algo completamente automatizado, digamos, basado en algún tipo de información, podrían utilizar este PAM-K que les va a devolver el valor óptimo de K, ¿no? Basado en el coeficiente de siluetas. Ahora, las limitaciones de esto, digamos, ¿no? Las limitaciones de esta función es que esta función del PAM-K que utiliza al PAM están exclusivamente pensadas cuando nosotros queremos o estamos trabajando con variables cuantitativas, ¿no? Todas las variables de observación son cuantitativas. En este caso, esto está completamente optimizado, ¿no? Para problemas en los que nosotros tengamos variables mixtas, ¿no? Que eso lo vamos a ver eh, el día miércoles, cuando tengamos, digamos, variables mixtas cuantitativas y cualitativas, el PAM ya no tiene, por ejemplo, mucho sentido porque es optimizada esto de los medoides, pero pensando en vectores exclusivamente cuantitativos y distancias cuantitativas como la euclidiana o la Manhattan, ¿no? Entonces, si nosotros trabajamos con otro tipo de estructuras de datos, hay que tratar de buscar otras opciones, ¿no? O programar nosotros mismos. Ahí la librería Vegan es la que ofrece la mayor cantidad de distancias orientadas a
cuantitativas y cualitativas, que en algún caso igual puede ser útil, ¿no? Que en algún caso ahí podría ser útil. Entonces, no sé si tienen dudas, consultas en esta parte antes de ver un ejercicio para ustedes. No, nada. Ya, a ver, el ejercicio va a ser en realidad bastante sencillo, pero es un poco largo. Bueno, este ejercicio en esta parte va a ser utilizando, ¿no? Vamos a ver, utilizando en la base de datos, utilizando la base de datos elecciones del 20 de octubre, ¿no? Del 20 de octubre, que está en el repositorio, por cierto, ¿no? Utilizando las bases de datos de las elecciones del 20 de octubre, crear una base, ¿no? Crear una base de datos a nivel municipal, crear una base de datos a nivel municipal, considerar, ¿no? Bueno, crear una base de datos a nivel municipal, eh, aplicar, ¿no? Aplicar el método K-Center, con medoides, con medoides, con medoides para los resultados municipales, ¿no? Para los resultados a nivel municipal. A nivel municipal y determinar el K óptimo en un rango de K entre 2 y 10, ¿no? El K óptimo en un rango de K igual a 2 a 10, ¿no? Eh, Solamente como una nota acá, relativizar los datos, ¿no? Relativizar los datos. Relativizar los datos. O si no, sacar, ¿no? Usar datos relativos. Este es el ejercicio. Este es el ejercicio para usar esta parte del casente, los medoides y toda esta parte. Y el día miércoles le vamos a dedicar exclusivamente a ver esto de las distancias. Igual casenter, pero pensando ya en variables o en distancias más cualitativas, ¿no? Para variables cualitativas. Y mixtas, que es en realidad un poco lo más genérico en esta parte. Entonces, el objetivo básicamente es cargan la base de datos de las elecciones del 20 de octubre. Sobre esa base de datos eliminan a todo lo que es fuera del país, digamos, solamente nos quedamos con Bolivia. Generamos una base de datos a nivel municipal. Ahí obviamente las 9 capitales más el Alto serán pues, las bases de datos más grandes, con más observaciones en votación. Sobre eso hay que relativizar, ¿no? Porque si no relativizamos, ¿cuál es el problema? ¿No? Que vamos a agrupar en realidad por tamaño más que por la variable en realidad de votación, digamos, ¿no? Entonces, por eso hay que relativizar, hay que hacer que eh, la suma de todos los partidos la suma de todos los partidos básicamente sea igual a 1, digamos, ¿no? Todas sean relativizadas las filas. Y sobre eso aplicamos el método de los medoides con el PAM y determinamos el óptimo de K, utilizando este PAM K, ¿no? Ese es el objetivo, llegar hasta esa parte. Entonces, no sé si necesitan algo en particular. Yo voy a estar conectado acá para cualquier duda o pregunta sobre eso. Tenemos casi 45 minutos para esto, así que yo espero que sí les alcance el tiempo para terminar con esto. Es relativamente sencillo. Si necesitan algún comando en particular para hacer esto, me avisan de todas formas.
Y si no, igual voy a estar conectado, ¿ya? Así que espero que vayan avanzando y me avisan cualquier duda.